Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 13, pero voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva. Lo dice así: y perdona nuestros pecados. Quiero que esto lo repitan después de mí. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego declara, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y yo digo amén a eso también. Tome asiento dándole un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero hablarles sobre varios tipos de oración, entre ellas cómo orar por un enfermo, cómo orar por un endemoniado, cómo orar por una persona que necesita paz interior porque está atormentada. Algunos confunden a los atormentados con los endemoniados. Cómo orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo, cómo orar por una persona que necesita tener un acercamiento a Cristo, y en realidad de esa estaremos hablando para iniciar. Estaremos hablando sobre la oración para guiar al arrepentimiento. Diga, oración para guiar al arrepentimiento. De ese tipo de oraciones es muy importante que todo líder, todo intercesor, ya sea a nivel local o ya sea en cualquier lugar, aprendamos a saber realizar y guiar. Voy a dejar que Dios nos hable en este día y voy a reiterar la lectura de Mateo capítulo 6 del 12 al 13 en esta versión llamada Nueva Biblia Viva, que lo declara en el sentido, es decir, me gusta mucho esta versión porque de alguna manera lo que hace es destacar más el sentido de que es inmediatamente claro allí, es muy evidente en ese texto de que se está hablando de una oración de arrepentimiento. Es decir, Jesús, en medio de todos los aspectos y códigos que enseña en la oración modelo, uno de los códigos que no podía faltar era definitivamente la oración de arrepentimiento. Por eso él dice, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Luego él habla de así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí hay unos aspectos muy importantes que estaremos mirando con la ayuda del Señor. Por otro lado, es bien importante saber que en el cristianismo bíblico, apostólico, uno de los temas que nunca puede faltar es el tema del arrepentimiento. Es más, una de las sectas que surgió hace unos años, que el nombre era bonito, pero la doctrina era terrible, el nombre era Creciendo en Gracia, y resulta que una de las cosas que ellos más atacaban era el hecho de que los predicadores, decían ellos, en especial el principal gestor de esta secta, que llegó a decir que él era Jesucristo después, y se murió, y hoy en día la esposa de él dice que es Cristo Lisbeth, una cosa tremendo y terrible, realmente es una doctrina diabólica 100%, pero una de las cosas que él decía era que el llamar a la gente al arrepentimiento era una manipulación psicológica de los predicadores. Que decirle a la gente que hay que arrepentirse, que decirle a la gente que hay que confesar sus pecados delante del Señor, que decirle a la gente que debe cambiar su manera de pensar, de vivir, de actuar su vida, era realmente una especie de manipulación, decía él, porque según él malinterpretaba el sacrificio de Cristo diciendo que ya Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados, así que ya no hace falta arrepentirnos de nada, porque al fin ya él pagó por todos nuestros pecados. Así, a ese nivel tan ruin caía ese nivel de interpretación. Incluso él decía que en la cruz del Calvario ya él derrotó a Satanás y que el diablo ni siquiera existe como tal. Y con ese tipo de conceptos
Aquí en el texto encontramos dos cosas fundamentales que Jesús enseña. Una de ellas es perdónanos o perdona nuestros pecados. Pero otra de ellas es, mas líbranos del maligno, dice otra versión de la Biblia, o mas líbranos del malo, dice otra, o mas líbranos del mal. Es decir, en la misma oración y en el contexto de hacer un llamado al arrepentimiento por medio de la oración, una de las cosas que él deja muy claramente establecido es que el ser humano por naturaleza es pecador. Génesis 6 dice que el pensamiento del hombre es malo desde su juventud. El mismísimo apóstol Pablo en Romanos 7 declara una analogía impresionante sobre lo que tiene que ver con la lucha, con el famoso pecado que mora en el hombre. En otras palabras, por la naturaleza humana caída, todo ser humano necesita arrepentimiento. Necesita arrepentimiento. Y eso incluye no solamente a los impíos, a los descarriados, a los amigos no convertidos, sino también a todos y cada uno de nosotros. Nos bautizamos solo una vez en el nombre de Jesucristo, pero nos arrepentimos todo el tiempo. Porque el bautismo, según 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice que no es un acto que va a cambiar nuestra naturaleza como tal, lo que sí va a cambiar es nuestra identidad y nuestro destino. En otras palabras, dejas de ser criatura y te conviertes en hijo de Dios, pero también dejas de dirigirte hacia el infierno y te conduces hacia la patria celestial. Cambia el destino, cambia nuestra identidad, pero nuestra naturaleza sigue batallando dentro de cada uno de nosotros. Es más, se lo voy a leer de una manera muy interesante. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice algo sumamente poderoso. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dicho de otro modo, el ser humano por naturaleza siempre tiende a hacer lo malo, siempre tiende a fallar. Y este tipo de doctrinas diabólicas, de demonios, que le enseñan al creyente supuestamente hoy en día, de que no hace falta arrepentirse, de que ya Cristo derramó su sangre y ya perdonó los pecados, y para qué estar manipulando psicológicamente a la gente, haciéndoles sentir culpables y haciéndoles sentir malos y haciéndoles sentir pecadores. Pero es que la Biblia dice que delante de Dios no hay justo ni aún uno, no hay nadie. Es más, el que diga que no tiene pecado le hace a él mentiroso, él mismo está mintiendo. En otras palabras, el llamado al arrepentimiento es una de los asuntos más importantes que el cristiano debe hacer. En otras palabras, el mensaje del arrepentimiento no ha caducado, sigue vigente. Cristo mismo vino predicando el arrepentimiento. Él le dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Pero resulta que los predicadores seculares modernos dicen: no hay que hacer sentir mal a la gente diciéndole que es pecador. Entonces, ¿cómo le puedo decir a un pecador? ¿Cómo le llamo a un pecador si la Biblia le llama pecador? Es decir, el sistema humanista de maldad, de tinieblas, ha permeado la predicación moderna en muchos, y ya no le llaman pecado, ya no quieren llamarle pecado al pecado. Hoy en día le quieren llamar un errorcillo, un pequeño resbalón, una canita al aire le llaman algunos, una mentirita piadosa. Entonces el hombre, el ser de hoy
y ya entiende usted ahora por qué estamos hablando de esto, porque usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con las oraciones para guiar al arrepentimiento? Que el predicador, no solo me refiero como predicador al que está en un púlpito con un micrófono, sino cada uno de nosotros debemos ser portavoces o predicadores de la buena nueva del Evangelio. Y la buena nueva del Evangelio no solamente consiste en que Cristo te ama, sino que tú y yo somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos renunciar al pecado. Y resulta que hay algunos predicadores hoy en día en el mundo que pretenden quitar el sacrificio, quitar la sangre, quitar al Cristo crucificado en el sentido de hablar de su sacrificio y también quitar el arrepentimiento. Porque para ellos ya eso ha pasado de moda. Pero resulta que el predicador que va a seguir el modelo de Jesucristo, vemos en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, cuando Jesús inicia o principia su ministerio, mire lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Diga, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y luego dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra arrepentimiento para muchos predicadores es como una mala palabra que no quieren pronunciar porque quieren un mensaje acomodado a la humanidad. El humanismo es poner al hombre por encima de Dios, pero el cristianismo es poner al hombre sujeto a la poderosa mano de Dios. El verdadero cristianismo. Y en el verdadero cristianismo, uno de los mensajes que no puede faltar, diga al que está a su lado, jamás puede faltar el llamado al arrepentimiento. Mírelo seriamente, dígale, ¿tú ya te arrepentiste? Todos necesitamos entender que el arrepentimiento genuino no solamente es, vuelvo a repetir, para los amigos, porque muchos cuando dicen, vamos a hacer llamado al arrepentimiento, solo piensan en el no bautizado o en el no convertido. Pero voy a mostrarle por la Biblia que el mismísimo apóstol Pedro declara que el arrepentimiento también incluye a los cristianos. Porque aunque ya usted esté bautizado en el nombre de Jesús, aunque usted ya haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, con todo y eso seguimos siendo tentados. Y no solo seguimos siendo tentados, sino que tenemos concupiscencia, una naturaleza humana que tiende a desobedecer, a fallar, a arrastrarnos al pecado. Por esa razón quería comenzar Nueva Biblia Viva con Mateo capítulo 6, versículo 13, porque declara algo sumamente poderoso, declara algo extraordinario. Jesús mismo, en medio de su oración modelo, termina diciendo que usted puede decirle a Dios, venga tu reino, usted puede decirle, santificado sea tu nombre, usted puede decirle a Él, o a peticiones, danos hoy el pan de cada día, etcétera, pero nunca se le debe olvidar la oración de arrepentimiento. Porque en medio del modelo dice, y perdona nuestros pecados. ¿Alguno aquí pecó en este día? Que levante su mano. El que no lo hace ya está pecando, porque está mintiendo. A ver, levante su mano el que hoy ha pecado. Entonces este mensaje es para todos nosotros. Hemos pecado. Si no ha pecado en público, ha pecado en privado, y si no ha pecado en privado, ha pecado en secreto, y si no ha pecado con palabras, ha pecado con pensamientos, pero de alguna manera, es más, hay gente que peca con lo que hace y hay gente que peca con lo que no hace. Porque hay pecados de comisión y hay pecados de omisión, de todas maneras. El simple y llano hecho de no orar, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Así que cada uno de nosotros necesitamos arrepentimiento. ¿Cuántos lo creen? Pero miren lo que dice el texto. Él le dice, perdona nuestros pecados, pero él mismo cuando predica en Marcos 1:14, uno de los mensajes prioritarios que él daba,
No era tanto un mensaje de superación personal, no era tanto un mensaje como muy elegante como lo predican hoy, solamente como una especie de bálsamo, como para amortiguar la conciencia de las personas, solo como para relajar a las personas con un mensaje cristiano, pero bonito, muy maquillado. Pero no, el mensaje verdadero del Evangelio siempre ha sido un mensaje que confronta al pecador. Siempre ha sido un mensaje que termina diciéndole no tanto lo que queremos oír, sino lo que debemos y lo que necesitamos oír. El mensaje del Evangelio siempre ha confrontado al hombre, a su conciencia, a su corazón, a sus actos, a su vida. Por eso dice arrepentíos. La palabra arrepentimiento viene de unas palabras griegas que son meta, que es mente, mente, y noia. Metanoia es cambio de mente, cambio de propósito, cambio de mentalidad y cambio de vida. En otras palabras, cuando el Señor dice arrepentíos, no está diciendo solamente lo que muchos confunden hoy. Muchos confunden remordimiento con arrepentimiento. Y nunca es igual las lágrimas de un Judas que las lágrimas de un Pedro. Pedro terminó arrepintiéndose, pero Judas simplemente tenía remordimiento, aunque utiliza el término arrepentimiento, pero en realidad estaba en un sinónimo de remordimiento. En lugar de ir a los pies de la cruz para ser salvo, fue a un lugar para colgarse, para terminar con su propia vida a través del suicidio. Mientras que una persona que se ha arrepentido realmente no se demuestra que alguien se arrepiente solo por las lágrimas que salen de sus ojos. Se demuestra por el cambio de vida. Porque hay mucha gente que son buenos para llorar, pero son malos para demostrar realmente una vida de cambio. Y el verdadero arrepentimiento está ligado, por eso en su origen, en sus raíces, la expresión metanoia, que implica cambio. Por eso siempre en la Biblia la expresión arrepentimiento casi siempre va acompañada con conversión. Arrepentidos sí, convertidos. Incluso en el Antiguo Testamento hay algunos textos que voy a mirar donde la palabra convertidos, volveos, es sinónimo de arrepentimiento. En otras palabras, el plan de Dios no es que haya una generación que solamente llora y que solamente bota unas cuantas lágrimas, sino que realmente tenga una convicción del Espíritu, porque lo único que hará, la Biblia dice en Juan, que el Espíritu Santo, una de sus labores es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Díganlo conmigo: pecado, justicia y juicio. ¿Y quién es el que convence? ¿El predicador? El mismo Espíritu Santo de Dios. Allí está el craso error de los que dicen es que los predicadores solamente hablan de pecado como para culpabilizar a las personas, como para que se sientan mal, porque roban, porque matan, porque mienten, porque adulteran, porque fornican, bueno, cualquier tipo de pecado que cometa la persona. Y el predicador, con esa ideología liberal, lo que dice es: no hace falta estar hablándole a la gente del pecado, ya suficiente tienen con la conciencia que los está acusando todo el tiempo, ya suficiente tienen con sentirse mal por el pecado, ya suficiente tienen con su culpa como para que venga un predicador a decirle que también es un pecador. Amado hermano, no podemos cambiar el mensaje. El mensaje del arrepentimiento es fundamental en el cristianismo. Y es lo que marca la diferencia en todo tipo de religión a nivel mundial. Porque las religiones y las filosofías que se han dado durante todas las etapas siempre han dicho, algunos decían, ya que el hombre tiene una tendencia pecaminosa, pues debe ser que Dios le dio eso para que disfrute, para que viva, para que le dé rienda suelta a su maldad. Y otros filósofos decían, ya que el hombre tiene esa naturaleza de maldad, de pecado, la única manera de dejar de pecar es encerrándose por allá como un ermitaño, cerrándose, golpeándose a sí mismo, sajándose, dominando su carne, pero humanamente. Pero el verdadero arrepentimiento es muy diferente.
El verdadero arrepentimiento te lleva, número uno, a reconocer que lo que tú y yo hacemos está mal. El detalle es que hoy en día el sistema mundanal a lo que es pecado le llama de otra manera. Les ponía alguna vez el ejemplo en la serie cuando hablábamos del aborto, al asesinato de criaturas en el vientre de mamá, le están llamando simplemente interrupción voluntaria del embarazo. Se oye bonito, pero sigue siendo el mismo crimen. Hoy en día existe un tipo de matrimonio que se llama el matrimonio de hecho, que no es otra cosa que la legalización de la fornicación. Y hay otros que le llaman al matrimonio de divorciado, le llaman matrimonio, pero no es otra cosa que la legalización humana del adulterio. Sigue siendo pecado, aunque se oiga bonito, aunque aparentemente sea bonito. Amado hermano, lo hermoso del evangelio es que el evangelio no se anda con rodeos. El evangelio habla claro, conciso y preciso. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Incluso la Biblia declara en Apocalipsis que el que es santo, pues santifíquese todavía. Y el que es inmundo, pues sea más inmundo todavía. En otras palabras, el llamado al arrepentimiento no es una imposición, sino que debe venir como resultado de una convicción. Y la convicción la pone el único que puede hacer que el hombre pueda reconocer su pecado, pueda reconocer que debe vivir en justicia, pero que también hay juicio si no vive en justicia. Diga, pecado es igual a injusticia, pero el Espíritu Santo me enseña la justicia, pero también me advierte del juicio. Ese es en realidad lo que hace que alguien se arrepienta, es cuando no solo entiende, porque entender es algo muy mental, sino cuando comprende, es algo que está en el espíritu, en el corazón del hombre, cuando comprende que su pecado, su injusticia, su maldad puede acarrearle juicio por toda una vida, pero también por toda una eternidad. Y cuando eso ocurre en el corazón del hombre, eso es lo que hace que haya mucha gente que yo escuché alguna vez a un profesor que era mi profesor, un filósofo, y él decía que no hacía falta hacerse cristiano, ni leer la Biblia, ni seguir a Cristo para ser una buena persona. Él decía que él era adicto alguna vez a ciertos vicios, y que él un día simplemente por la fuerza de voluntad se propuso, y que ya llevaba muchos años sin probar ese vicio, y qué bueno que haya dejado de hacer eso, pero el problema es que eso no le quita lo pecador. Es decir, hay gente que por su buena voluntad o fuerza de voluntad o propia fuerza de voluntad puede dejar ciertas cosas, pero el hecho es que la naturaleza pecaminosa sigue allí. Y lo único que va a arrancar de raíz eso es cuando alguien entra en un proceso genuino de arrepentimiento. Por ejemplo, si la palabra arrepentimiento viene de metanoia, cambio de mente o cambio de mentalidad, una de las cosas más efectivas que hacen que alguien pueda mantenerse en el arrepentimiento es cuando su mentalidad sobre algo ha cambiado. Voy a poner este ejemplo. Hay gente que llega a Cristo, llegan en fornicación. Ellos le llaman, para que no se oiga tan feo eso, le llaman unión libre. Y suena hasta como, unión libre. Pero el mismo pecado de fornicación. El mismo perro pero con diferente collar, lo mismo. Y como dice el dicho popular, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. El pecado sigue siendo pecado. Pero resulta que cuando están en el mundo, ellos dicen que es mejor no casarse ni vivir en fornicación, porque al fin y al cabo no hay compromiso, y si algún día no funciona, pues cada quien por su lado y ya. Pero están en su mentalidad defendiendo un pecado sacro, horrendo, un pecado craso, quería utilizar la palabra craso u horrendo, en este caso, como es la fornicación. De manera que cuando el evangelio llega y te predican del arrepentimiento y te hablan de lo que es fornicación, de manera que la Biblia dice en Hebreos claramente que es honroso en matrimonio, pero dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y cuando alguien entiende eso por la palabra y por la convicción del Espíritu, entonces lo primero que pasa es que su mentalidad cambia. Hay gente que han llegado a esta congregación o en cualquier lugar con 10, 20, 15 años de fornicación.
Nadie les puso un revólver encima, nadie los amenazó, no hubo presión, lo que le llaman presión psicológica, nada de eso. Simplemente se le leyó lo que Dios dice del pecado y de las consecuencias de la fornicación. Y algunos de ellos, tomaron la decisión de casarse y otros de romper con esa relación para agradar a Dios. En otras palabras, el cambio de mentalidad nos lleva a tener un verdadero arrepentimiento. Ayer precisamente estaba leyendo un libro y estaba hablando con una de las líderes de la iglesia, hermana Yolanda, y le dije, mire, lea este párrafo. Y hay un libro que escribieron para contraatacar a la secta, lo escribió un sacerdote católico, y él en una de las frasecitas, su libro está basado en preguntas y respuestas, y una de las preguntas dice, ¿es pecado fumar? Y la respuesta dice algo más o menos así, voy a parafrasear, pero dice, no es pecado fumar depende del contexto, no es pecado si usted no se vuelve un adicto, si se fuma un hito en realidad no es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El concepto de lo que es maldad, cuando el arrepentimiento llega, va a cambiar. Es como aquellos que dicen, no, tomarse una cervecita al año no hace daño. Y ellos empiezan por algo poquitito y terminan siendo esclavos una vez más. Todo pecado comienza así, comienza con algo suave. Aparentemente, no, yo esto lo controlo. Pero luego termina siendo, como dice Pablo, dice, no todo conviene y yo no me dejaré dominar. Porque hay cosas que van a esclavizar finalmente. Pero cuando viene el arrepentimiento, diga, hay cambio de mente. El cambio de mente hace que tú puedas arrepentirte. Ahora, el otro detalle importante es que cuando Dios quiere liberar a un pueblo, porque la palabra arrepentimiento transmite la idea no solo de cambio de mente, sino cambio de vida. Y en el sentido de cambio de vida, vemos el mejor ejemplo con Israel. Israel esclavo, más de 400 años esclavo, se habituaron a ver al faraón, aunque él los subyugaba, pero en el contexto el faraón era como el Dios de ellos, porque aunque él los azotaba, él los golpeaba, él los dominaba, él los esclavizaba, les ponía cargas pesadas, pero él les daba, según ellos, de comer gratis. Porque ellos terminan diciendo, cuando estaban en el desierto, allá nos daban ajos y nos daban puerros y nos daban comida, y según ellos gratis. Pero nada gratis realmente era. Estaban a costa de su propia vida. Pero mire esto, cuando salen al desierto ocurre algo. En el desierto ellos deseaban volver. Y esa es la batalla de algunos. En algún momento el Señor les obra milagros. Por eso los milagros no aseguran que alguien se arrepienta. Es más, las sanidades y los milagros no aseguran que alguien sea salvo. Hay gente que se va a ir al infierno sanito. Porque hay gente así, que ha venido, aquí mismo esta iglesia, gente que ha venido con ataduras, con enfermedades gravísimas, enfermedades provocadas por hechicería, se ha orado por ellos, Dios los ha liberado, no volvieron más. Y se fueron sanitos a seguir en su maldad y en su pecado. Ni siquiera volvieron a dar gracias a Dios. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el problema de ellos estaba en su mentalidad, porque el Señor los había librado con milagros y mano poderosa y brazo extendido, pero ellos en su mentalidad, aunque eran libres físicamente, eran esclavos mentalmente. Y cuando Dios nos llama al arrepentimiento, lo primero que hace es cambiar nuestra mentalidad. Vamos a poner un ejemplo. Si para el mundo, en el ambiente secular, es más, vamos a poner un ejemplo más claro todavía. En el ambiente secular no cristiano de los jóvenes, ser una muchacha virgen o un varón virgen es un ridículo. Para ellos es un tonto, una tonta, disque virgen y con 18 años, 13 años y todavía no. Ese es el concepto en su mentalidad pervertida.
Pero en el concepto de cuando alguien llega a Cristo y entiende que su cuerpo también es un templo, entonces su mentalidad cambia y su valor sube y su dignidad sube. Y ya no es igual al concepto de, me toca tener novia pues porque todos tienen novia y qué oso decir que no tengo novia. Porque ese es el concepto en el mundo. Qué oso, dicen. El concepto en el mundo es un concepto totalmente pervertido. Tan pervertido que la Biblia dice que a lo bueno le llaman, a lo malo le llaman, a lo amargo le llaman, a lo dulce le llaman, a las tinieblas le llaman y a la luz. Es decir, todo lo tienen desordenado y por eso sus vidas son siempre patas arriba. Todo está un caos. Pero cuando viene el llamado al arrepentimiento, cosa que no le gusta ni al diablo ni a los predicadores liberales, no les gusta que se predique el arrepentimiento, porque usted está señalando, usted está acusando, usted está haciendo sentir mal a la gente. Pero el problema es que el Señor quiere y realmente quiere, y fue eso lo que Él hizo, literalmente decirle la verdad con tal de que sea salvo y no mantenerlo contento y hacerlo sentir bien y darle. Hay algunos, como digo un predicador, que en lugar de mensajes quieren masajes. Pero realmente el propósito de Dios es que usted y yo hay momentos donde el mensaje viene como un bálsamo y uno sale fuerte, pero hay momentos donde uno siente como el azote, como el martillo, como la palabra fuerte, pero es mejor esa palabra fuerte que me transforma y que me dice lo que debo cambiar y que cambia mi mente, que un mensaje lleno de únicamente calmantes, relajantes. Diga arrepentimiento. Diga al que está a su lado, el llamado al arrepentimiento no ha pasado de moda. Así que aquí vamos a ver varios detalles. Cuando Jesús comienza su ministerio, dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero en Lucas capítulo 15 y en el versículo 7 dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos. Aquí utiliza una figura literaria más bien sarcástica, que dice por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En realidad todos necesitan arrepentirse, pero lo que está diciendo es mejor uno que reconozca su condición. Cuando él dice los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, son los que reconocen que están mal. Porque no hay nada peor que la gente que está en pecado y dice, no, yo estoy bien, Dios me bendice. Porque es que la Biblia dice que sobre buenos y malos el Señor hace salir el sol, pero eso no te asegura la salvación. Tú te puedes ir al infierno tapado en plata. Es más, ni a la tumba llevas el dinero. El problema es que el concepto se ha cambiado tanto. Por eso la pregunta aquí, la clave del arrepentimiento es ¿cómo está mi mentalidad? Es tal la mentalidad en ciertos países del mundo donde hoy en día que usted se pare en un púlpito y diga el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es una completa tontería para ellos, un ridículo. Dice que hablar de que hombre y mujer, como quiera, cada quien es libre, dicen ellos. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con muñeca, hombre con animales, hombre con una. Hay uno que se casó con un holograma, otros hasta con una computadora. Así de retorcida está la mentalidad en el mundo. Así que mis amados hermanos, como iglesia del Señor, el mensaje sigue siendo el mismo. Y es no solo contracultural, sino transcultural. Contracultura significa que va en contra de todo lo que la cultura ha aceptado como bueno, aunque es malo. Y transcultural significa que va más allá de lo que cualquier cultura diga. No, es que acá nuestra cultura hacer esto no es malo. No, es que acá es diferente. No, el evangelio va más allá de la cultura, porque no es la cultura humana, sino lo que Dios ha estipulado desde la eternidad, desde el cielo. Ahora, dice la Biblia en Lucas 24:27, y que se predicase. Este fue realmente la gran comisión.
Todo el mundo piensa en la gran comisión solamente como un bonito mensaje de que Cristo nos ama, pero cuando hay un mensaje de amor, dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. En otras palabras, siempre el mensaje de amor va tomado de la mano de un mensaje que confronta el pecado. Por eso el texto de Lucas 24:47, cuando se habla de la gran comisión, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermano, en todas las épocas y en todas las culturas, usted piensa que predicar el evangelio hoy es complejo, pero en la época en que Jesús vino a este mundo era todavía muchísimo más complejo. Era tan complejo que los doctores de la ley, fariseos, enseñaban que una mujer, mire la locura donde llegaban ellos. Ellos enseñaban que una mujer sí podía adulterar, pero un hombre no. Es decir, ellos decían, si una mujer está con alguien, es hallada en el acto mismo del adulterio con alguien, hay que apedrearla. Por eso le llevan a una mujer y no le llevan al hombre. Ella no estaba adulterando sola. Y uno pregunta, ¿y el tipo dónde está? Y la llevan solo a ella. Y Jesús confronta, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Inmediatamente. Pero el asunto es que en el contexto, los hombres decían, uno de hombres sí, el hombre, aparte que eran machistas, era un concepto retorcido de la mente, de que ellos decían, el hombre sí puede tener la esposa y también varias concubinas. Pero la mujer no. La mujer no podía tener varios hombres en su mentalidad retorcida. Viene Jesús, Mateo 19, les confronta de una manera sobrenatural eso y les dice, señores, incluso en Mateo, en el Sermón del Monte, todavía en Mateo 5 les da todavía tan duro que les dice, ustedes piensan que la única manera de adulterar es únicamente en el acto mismo. Yo les voy a decir, mas yo digo, dice el Señor, que el que mira para codiciar ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, él está diciendo, ustedes piensan rebajar, cambiar la idea para que el pecado no sea visto como pecado. Pero el Señor viene y los aterriza. Y el Señor viene y los confronta. Y finalmente en Mateo 19:9 les termina diciendo, señores, no solo es el hombre, la mujer también. Tanto él como ella pueden adulterar, o tanto él como ella, y eso para ellos era una confrontación porque su mentalidad había sido corrompida. Y es tan corrompida la mentalidad en muchos hoy en día que cualquier tipo de pecado lo ven malo para otros, pero bueno para ellos. ¿Sí se han dado cuenta que eso suele ocurrir? Hay gente que cuando el otro lo hace, ¡oh, qué escándalo! Y cuando ellos lo hacen, ahí ya apelan a la misericordia. Ahí apelan, no, Dios comprende, Dios sabe. Pero el punto es que lamentablemente el ser humano quiere un Dios a su manera, pero Dios quiere una humanidad a su modo. Y aquí el que manda es Él. Ese es el detalle. El que manda es Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero mire, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No, donde los budistas no se puede hablar de eso. Allá en el de hinduismo no, en el islamismo menos. Él dice en todas las naciones. No, los diferentes, no, él dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque ahí era donde partían la cantidad de ideas raras sobre el tema del pecado. Hechos capítulo 17, versículo 30. Note, el profeta Isaías, en Isaías 1:18, hace un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús, como el máximo exponente, hace un llamado al arrepentimiento. Y uno de los apóstoles, voy a tomar por ejemplo a Pablo, Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no dice ahora pide el favor. Dice, ahora manda a todos los hombres. Esa palabra hombres en sentido genérico allí incluye mujeres y hombres. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
¿Eso los incluye a ustedes también? ¿Me incluye a mí? Claro que sí. En otras palabras, el apóstol hace un llamado general. Obviamente el contexto le está predicando a un grupo específico, pero la aplicación espiritual incluye a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahora voy a enseñarles 5 cosas sencillas de cómo hacer que una persona, o cómo guiar a una persona a hacer una oración de arrepentimiento. Porque una de las cosas que quiero destacar es que en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El profeta Isaías, solo por tomar un ejemplo, porque todos confrontaban el pecado. Jeremías incluso quería dejar de predicar porque las prédicas de él eran muy duras. O sea, los mensajes que Dios le daba a Jeremías eran impresionantes. Nunca decían lo que el hombre quería oír, siempre decían lo que Dios decía que tenía que decirse, y eran fuertes ese tipo de mensajes. Y lógicamente la gente, mucha gente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no es de Dios termina haciéndole fastidioso. Hay gente que, es más, cuando uno predica sobre santidad o en contra del pecado, no es que uno se está poniendo aquí en un altar o en un púlpito como una especie de ángel caído del cielo inmaculado. No, uno simplemente está siendo un portavoz de un mensaje, reconociendo que el primero que necesita esa palabra es quien está predicando. Pero algunos dicen, pero ¿y usted quién se cree? ¿Se cree Dios o qué para decir eso? Uno simplemente es un mensajero. Enójese con el que manda el mensaje y no con el mensajero. Pero hay gente que se enoja con el mensajero, como si el mensajero tuviera algo que ver ahí. Si alguien se quiere enojar, pues vaya y reclámele él y verá cómo le va. Vaya y pónganse cuentas con él, más bien. Porque dice literalmente, si estos pecados fueren como la grana, negros o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lama. ¿Pero para quiénes? Para los que vuelven a él y se ponen a cuentas con él. Y las cuentas con él no son a mi manera, sino a la manera de él. Porque hay gente que quiere ir a rendir cuentas con él, pero que él termine rindiéndoles cuentas a ellos. Pero no es así con Dios. Diga al que está a su lado, con Dios no es así. Diga, nadie puede burlar a Dios. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, el llamado al altar, eso lo vamos a meter en el contexto de un servicio, o en el contexto de cuando usted predica en un lugar público, a una persona, a 2, a 3, a 500, a quienes sea. Cuando usted predica, debe entender, número 1, esto: el llamado al altar del arrepentimiento es para todos. Diga, para todos. Un llamado al arrepentimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora me voy a meter en el aspecto práctico en el que quiero llegar, pero en Lucas capítulo 13, del 1 al 5, leo en Nueva Traducción Viviente, dice en su título, un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es lo hermoso del tema del arrepentimiento? Que quien llama al arrepentimiento, ahí, una vez más están equivocados los que dicen, ustedes están señalando y llaman al arrepentimiento. En realidad, quien llama al arrepentimiento en esencia no es uno, es Dios mismo el que lo hace. Y por otro lado, hay gente que no se puede arrepentir a menos que Dios le dé el don del arrepentimiento. Porque en realidad el arrepentimiento viene dado por la convicción misma del Espíritu Santo de Dios. Así que note esto, un llamado al arrepentimiento, dice, en esos días, dice la Biblia, mire cómo hablaba Jesús. Le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Luego dice Jesús, porque el contexto en la cultura, hay que explicar un poco el contexto, en la cultura en la que ocurrió esa masacre de estas personas de Galilea, estos galileos, era que cuando a alguien le pasaba algo muy malo, era porque él había hecho algo muy malo y que era un digno de muerte, o sea, era alguien malo, y por eso le fue tan mal. Eso mismo pensaban los disque amigos de Job. No, le fue así de mal es porque ese tipo tiene que haber sido mejor dicho, una pura pantalla, aparentaba ser santo, pero era un miserable. Usted le hace los 42 capítulos de Job, impresionante, como todos señalaban y atacaban, y aunque decían cosas sabias, porque se ve que eran sabios, pero en realidad estaban equivocados en sus planteamientos.
en muchos de esos planteamientos. Y una cosa muy interesante es que en el contexto dice, estos que los mataron allá tuvieron que haber hecho algo muy malo y eran dignos de ese tipo de muerte. Pero mire lo que Jesús les dice: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Dice, ¿por eso sufrieron? Y luego él les dice, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan? Dice él, les pone otro ejemplo. ¿Qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Es decir, sí es cierto, yo sé que en el contexto muchas veces lo que pasó en esa zona del terremoto y todo eso que pasó en esa zona terrible, Siria, y creo que fue en Turquía, Siria y Turquía, muchos, sí, esa gente es muy mal, no, eso mucha maldad, pero ¿y aquí qué? No, esa gente, eso no, tienen que haber sido muy malos. La pregunta es, ¿y nosotros entonces no necesitamos el arrepentimiento también? Acá, ¿usted cree que aquí en Pasto la gente antes a Pasto, a esta ciudad le llamaban remanso de paz? Usted en cualquier barrio, hay gente que dice, no, antes era fácil decir tal y tal barrio, esos son peligrosos. Hoy en día todos los barrios son peligrosos, porque ya no hay tal remanso de paz. La maldad está ahí y se ve maldad por todas partes. Jesús les dice, mire, ¿qué piensan ustedes de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Puede que hubo un derrumbe, un terremoto, no sé cómo, pero se les vino encima el asunto allí. Dice, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Y él les dice, no. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Reina Valera dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, el llamado al arrepentimiento es para todos. Diga todos. Cuando dice todos es todos. Oh, yo sé que hay gente que son psicópatas, yo sé gente que son genocidas, magnicidas, etcétera, 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 abusadores. Es tremendo el asunto, pero estamos recibiendo una clase. Yo estoy estudiando, se los he dicho y se lo repito, una licenciatura en teología. Y uno de los profesores, o uno de los estudiantes más bien, dio un aporte que me llamó mucho la atención. Él es capellán y él trabaja en asuntos de cárceles y todo el tema. Y es curioso cómo él dice que aún allá en las cárceles hay reos, hay asesinos, hay gente que ha hecho y ha deshecho, ha hecho maldad de todo tipo. Pero lo curioso es que cuando llega un violador, para ellos ese violador, ese sí es bien malo. Y hay que hacerle lo mismo. La pregunta es, ¿acaso los otros pues son palomitas y angelitos? Porque el ser humano siempre tiende a ver como que lo de los demás es malo, pero ellos hacen cosas peores. Incluso dice, tú que predicas, predícate a ti mismo, porque tú que haces o predicas contra algo, tú haces lo mismo, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, el problema es que el ser humano siempre tiende a categorizar las cosas. Pero el Señor al pecado le llama pecado. Le guste a quien le guste, le llama pecado. Pero el punto es que aún en esos ambientes él decía que eso fue lo que más le llamó la atención. Porque estábamos hablando del libre albedrío y de asuntos bien interesantes, pero salió ese comentario y me llamó mucho la atención porque decía, claro, hay muchos ambientes donde el uno juzga al otro como más pecador porque el otro ha hecho algo, pero realmente yo escribí alguna vez un pensamiento que lo tengo por allí que dice, hay de aquellos que juzgan a otros que hacen cosas menos graves que ellos. Porque ellos en el fondo de su corazón también tienen cosas que no están nada bien delante de Dios. Así que el llamado hoy es para los inconversos, es para los descarriados. Diga al que está a su lado, es contigo que están hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor, 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente. Ok, cuando usted lee el contexto, esos algunos que la tienen por tardanza son los que se burlan del advenimiento de Cristo. Se burla, usted ya 2000 años dice que esperando que Él viene. Mire, hace 2000 años y todo el mundo dice que viene y nada que viene, y hay una burla. Dice que vendrá gente en los tiempos finales que se burlarán de los que siguen esperando al Mesías, que siguen esperando el arrebatamiento, siguen esperando su venida. Pero en primera medida, cuando alguien lee ese texto rápido, puede decir, claro, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para, no dice para con ellos, como si solo ellos fueran los pecadores, sino que dice, sino que es paciente para con nosotros. Y ese nosotros incluye al hombre de Dios llamado Pedro, porque él la tenía clara. Es más, Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, usted lee la historia, el mismo Nehemías, usted lee la historia cuando él va a la restauración, y curiosamente sus oraciones eran muy interesantes, porque ellos no decían los demás son los malos, yo soy el santo. Daniel decía, hemos pecado. Tu pueblo, y uno dice, pero ¿a qué hora tú hiciste el mismo pecado que ellos? Pero él reconocía, yo también soy pecador. Nehemías dice, no dice esos miserables de Jerusalén pecados, dice, hemos pecado, te hemos ofendido. Y amado hermano, cuando de pecado se trata, uno a veces piensa que cuando pecan contra uno, uno es el ofendido, pero todo pecado, el principal ofendido es Dios. Por eso, amado hermano, necesitamos. Hay una canción, creo, por allí que dice, y hay gente que dice, no, si yo hubiera estado en la época de Jesús, yo era el primer discípulo, yo le servía a Dios con mis bienes. Muy probablemente eras uno de los primeros que decía, crucifícale, crucifícale. Muy probablemente éramos de aquellos que también íbamos a decir, no, ese soldado no pudo, yo voy y tiro la lanza. Porque el ser humano por naturaleza es pecador. ¿Usted cree que esas criaturitas hermosas que son los niños, con esas pataletas que salen, ya no están reflejando la maldad que hay dentro del corazón humano por naturaleza? Que claro, cuando son chiquititos, pues no pueden, toca levantarlos y todo, pero cuando ya van creciendo, ya la maldad puede salir a flote. Entonces, mire este detalle. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Y luego dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que dice, algunos procedan al arrepentimiento. Dice, todos procedan al arrepentimiento. Y esos todos son desde aquellos que podemos hoy dar gloria a Dios por estar sentados en las bancas de una iglesia cristiana. También necesitamos literalmente una vida continua de arrepentimiento. Es más, le voy a poner otro ejemplo, porque esto está, diga conmigo, esto está poniéndose bueno. Apocalipsis 3:19, la tibia iglesia de la Odisea, que cualquiera dice, no, esa iglesia de la Odisea sí, no tiene ni opción ya con Dios, ya no hay nada que hacer, pero la tibia iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Diga, arrepiéntete. El problema es que hoy en día, lamentablemente, el tema del arrepiéntete lo han vuelto hasta un meme por ahí. Por ahí hay uno que dice, arrepiéntete, hijo del diablo, y lo han vuelto un meme. Porque hoy en día las cosas de Dios terminan volviéndola una recocha más. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Aquí está la palabra convertíos como sinónimo de arrepentimiento, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La palabra convertido como sinónimo otra vez de arrepentimiento. Profetas, Jesús mismo, los apóstoles, los que son de Dios deben seguir predicando sobre el tema del arrepentimiento continuamente. Ahora, dicho todo esto, cuando alguien es llamado al arrepentimiento, hay señales de arrepentimiento. Y una de las señales es compungirse. Obviamente hay momentos donde hay lágrimas, pero las lágrimas deben ir más allá de las lágrimas. Acuérdese de la mujer pecadora.
Se fue y dice la Biblia que solo con estar a las espaldas de Jesús, ella estaba derramando lágrimas. Y luego se puso a los pies de Jesús y allí derramaba lágrimas y los secó con sus cabellos, los enjugó con sus cabellos. Habla de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Y hay momentos donde el mejor ejemplo de lo que es un arrepentimiento impresionante es el de Pedro. Casi siempre la gente piensa que para arrepentirse hay que decirlo, y aunque hay que hacerlo, pero más que decirlo hay que demostrarlo. Yo me imagino a Pedro siempre buscando las mejores palabras para que cuando Jesús resucitó, porque Jesús lo vio blasfemar, Jesús hasta en el último insulto que él dio diciendo que no conocía a Jesús, lo vio el mismo Señor Jesús. Y él lo estaba negando. La primera vez dijo, bueno, aquí nadie me vio, esto fue secreto. La segunda vez no, esto fue privado, tal vez nadie se dio cuenta, pero la tercera vez fue público. Jesús mismo lo llevaban al Calvario, lo llevaban hacia allá, y él oyó de la boca porque es que yo siempre he dicho, la Biblia es en cierto modo como las películas, cuando transmiten las películas de inglés a español, cuando el original dice una mala palabra, en español no dice una grosería pesada, solo dice rayos, centellas, recorcholis, cosas así por el estilo, pero cuando eso dice es porque en la original dijeron una palabrota, entonces acá solamente centellas. Lo máximo que dicen, demonios, no más. Pero uno dice, algo fuerte tuvo que haber dicho. Lo mismo pasa cuando la Biblia dice, y maldijo, maldecía, pero no dice las maldiciones que decía. Pedro insultaba, porque obviamente un costero como él, un costeño como era Pedro, un tipo arrebatado como era Pedro, imagine cómo era su boca, cómo era él, y estaba blasfemando, estaba insultando. Ahora, eso sí, muy hablador era, porque todo el tiempo se ponía a hablar cuando no le tocaba hablar. Él prometió, no, yo hasta mi vida daría por ti, y esa noche estaba negando a Jesús hasta con insultos. Pero lo impresionante de todo eso es que cuando usted léase detenidamente el pasaje de Juan y todos los escenarios, cuando usted lee detenidamente el encuentro entre Jesús y Pedro, no hay una sola palabra que salga de la boca de Pedro. Es decir, lo mínimo que uno esperaría es a Pedro diciéndole, Señor, perdóname. Y ya Jesús resucitado, Señor, resucitaste. Y lo más tremendo es que la Biblia dice que Jesús mandó a buscar a Pedro. Dice, dile a los apóstoles y a Pedro. Como que para Pedro no se le olvide, porque es que el pecado, cuando alguien ha pecado y es descubierto, se siente avergonzado. Y esa es una estrategia del diablo para alejarlo más de Dios. Pedro sabía suficiente como para no descarriarse, pero le faltó carácter para ir a pedir perdón a tiempo, a la cruz. Así que él dijo, no, yo para lo único que sirvo es para pescar. Se fue a pescar y lo único que pescó fue un resfriado, me imagino, porque no pescó ni uno solo. Le fue re mal, porque cuando usted y yo queremos hacer las cosas separados de él, nos va a ir mal. Y si le va bien, más preocupante todavía, porque es mejor que le vaya duro y que uno vuelva otra vez a él, y no que gente arrogante que dice, me aparté de esa iglesia, ahora sí que me va mejor, me aparté del evangelio y mira, ahora esto sí es vida. Y Pedro, no veo a Pedro diciéndole, Señor, postrado a sus pies, perdóname, Señor, yo te ofendí, tú escuchaste, yo blasfemé, yo negué 3 veces. No, Jesús fue el que habló, no Pedro. Pedro ni siquiera, yo me imagino ese encuentro. Pero lo único que sí recuerdo es cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y él termina diciéndole, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque el verdadero arrepentimiento va más allá de decir, perdóname. Debe ir acompañado con un cambio. Y creo que eso es donde más fallamos todos. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios perdón por el mismo pecado? La misma maña de siempre. Y después de un rato, Señor, vuelvo otra vez por lo mismo de ayer, perdóname. Pero si Él enseñó que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7, imagínese cuánto Él es capaz de perdonar, siempre y cuando usted y yo lo hagamos de corazón. Yo siento que necesitamos hoy un llamado al arrepentimiento. Hoy no voy a entrar en un debate de si es o no es, que el avivamiento, pero lo que pasó allá en Estados Unidos o está pasando en Asbury, creo que se llama,
Es curioso, porque lo que se sabe es que hubo un predicador no muy famoso de esa universidad teológica que dio un mensaje y hablaba del arrepentimiento finalmente. Y fruto de eso ha pasado todo lo que está pasando. Es decir, la gente hoy piensa que llamar a un arrepentimiento o que el llamado al arrepentimiento no provocará nada importante, pero un avivamiento real puede comenzar precisamente cuando se convoca un verdadero arrepentimiento. Y una vez que hay un verdadero arrepentimiento, entonces usted debe enseñarle a las personas cómo orar. Y obviamente por tiempo hoy no le puedo enseñar, pero en el próximo mensaje le enseñaré 5 códigos prácticos y bíblicos para guiar a otros en una oración de arrepentimiento. Es decir, aquí viene el punto, cuando hay un mensaje que toca el corazón, y si es evangelístico o es para la iglesia, muchas veces especialmente si es evangelístico, porque al menos los hermanos ya orar ya saben, entonces ellos ya saben, y como el que le falla a Dios, siempre vuelve una vez más a los pies del Señor, y va y le pide a Dios perdón, pero hay gente que ni siquiera sabe cómo orar, sobre todo los nuevos. No saben ni por dónde empezar, ni por dónde, ni cómo hacer. Y allí es que se necesita intercesores que sepan guiar. Uno a veces llama en algunos lugares, hermano, vamos a orar para que esta persona está arrepintiéndose, quiere entregarle su vida al Señor, vamos a orar. Y él lo queda mirando así como nervioso y no sabe ni qué decirle. Es porque no están entrenados a saber cómo guiar a alguien a una oración de arrepentimiento. Dice, vamos a orar por un enfermo y no saben lo que la Biblia, poner sus manos, no saben ni eso. Y voy a enseñar 5 códigos de cada cosa bíblicamente de cómo practicar, pero el llamado al arrepentimiento es fundamental y hoy, una vez más, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Yo sé que usted ha orado por un avivamiento, usted y yo oramos por una transformación, usted y yo oramos por una reforma espiritual, pero la reforma solo vendrá cuando nos arrepentimos. Y yo, para no hacerle tan extenso el asunto, solamente le llevaría que usted reflexione en las últimas 24 horas de su vida. ¿Habrá algo de qué arrepentirse en las últimas 24 horas de su vida? ¿Habrá algo en lo que usted y yo hemos fallado? Si no es que, es más, si usted ha ofendido a un hijo de Dios, a una hija de Dios, usted está ofendiendo también al cuerpo de Cristo. Es decir, usted puede que diga, bueno, yo directo así como contra el Señor, no, yo no. Pero si usted ofendió a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hermano, a su hermana, alguien de los que son de Cristo, usted también está ofendiendo a Cristo. Porque cuando se metieron con la iglesia, el que sacó la cara por la iglesia fue el mismo que es la cabeza. Y le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, no, Señor, yo estoy persiguiendo a ese montón de secta, a esa gente. Pero él dice, no, ¿por qué me persigues? Amado hermano, necesitamos arrepentirnos. En estos días hay gente que va a sepultar sus pecados. La Biblia dice literalmente que el arrepentimiento es para el perdón de los, en plural, de los pecados, porque es que son demasiados. Si usted es sincero y sincera, ¿usted pudiera contar cuántos pecados ha cometido en las últimas 24 horas? Perdimos la cuenta. Porque incluso la Biblia dice, líbrame de los que me son ocultos. Porque hay muchas cosas que hacemos y uno piensa, no, eso creo que de malo no tiene nada. Pero hay muchos tipos de cosas que el ser humano comete con los cuales también ofende a Dios. Y eso incluye a los cristianos. Así que hoy quiero que hagamos una oración especial. Vamos a hacer algo diferente. Allí donde usted está, en su puestito, usted va a doblar sus rodillas y este servidor va a orar desde este altar. Juntos vamos a orar. Allí donde usted está, órele a Dios y dígale, Señor, yo también reconozco que te he fallado. Yo también reconozco que te he ofendido. Vaya delante del Señor, levante su voz y dígale al Señor, Señor, lávame con tu sangre, Salvador. Como dice aquel himno, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Hoy vengo, Señor, delante de ti, como dice tu palabra, aquel salmo conocido como el salmo del arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Órele a Dios y dígale: Señor, lávame con tu sangre, perdóname. Tal vez tu pecado es algo tan secreto, tan escondido, que solo tú y Dios lo saben. Tal vez tu pecado es privado, tu pecado tal vez ya se hizo público. Pero sea cual fuere tu pecado, dile a Dios esta noche: Señor, perdóname. Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Todavía hay misericordia esta noche en este lugar. Yo siento que alguien en este momento va a ser libre de una carga pesada que ha traído sobre sus hombros. Alguien va a ser libre de una carga pesada que el enemigo ha querido poner sobre sus hombros. Yo siento que en esta noche alguien está conectando su espíritu con el Espíritu de Dios. Y Él está diciendo: yo estoy aquí para limpiarte. Yo estoy aquí para purificarte. Yo estoy aquí para perdonarte. Amado hermano, no hay un solo pecado que Dios no pueda perdonar. No hay un solo pecado que Dios no pueda limpiar. No hay una sola maldad que Dios no pueda purificar. Su sangre es poderosa. Su sangre está aquí en esta noche, limpiando. Allí donde estás, levante sus manos un minuto más y diga en esta noche: ore conmigo. Voy a guiarle rápidamente. Diga: Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado. Una vez más vengo ante ti, pido perdón. Reconozco que he ofendido con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actos, con mis actitudes. Pero reconozco que hoy tú estás aquí y tienes el poder para limpiarme y hacerme nueva criatura. Yo reconozco y también renuncio a todo aquello que el enemigo ha querido poner en mi corazón. Yo renuncio a mi pecado. Yo renuncio a toda maldad y yo recibo tu gracia. Diga: yo recibo tu gracia. Diga: yo recibo tu poder para poder vencer, para poder renunciar, para poder mantenerme libre, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien que en esta noche reciba allí donde está la gracia sublime. Alguien que en esta noche allí donde está reciba el manto de gracia, la envoltura de su amor y misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, levante su voz al cielo y dele gracias si siente el perdón, si siente la misericordia. La sangre de Cristo es tan poderosa que necesita solamente una oración, un minuto, un segundo. Es más que suficiente para Él limpiarte, hacerte nuevo, para gloria y honra de tu santo nombre, el nombre de Jesús. Oh, a ti. Corazón, no tengo nada más que dar. Vamos, empieza a adorarlo, empieza a adorarlo, empieza a exaltarlo. Allí donde estás, suelta tus manos en alabanza, suelta tu voz. La Biblia habla del fariseo orgulloso que salió cargado de pecado, pero del publicano humilde que fue libre de su pecado a causa de su humillación. El corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia. Hay poder en la sangre de Jesucristo esta noche. Vamos a dar ese aplauso al Rey de Gloria. Tómalo, mi buen Señor. Oh.
Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Dios está liberando a alguien ahora mismo. Dios está soltando las cadenas en alguien ahora mismo. Dios está rompiendo ligaduras ahora mismo. Hay victoria y poder en el nombre de Jesucristo. Toma mi vida. Vamos, iglesia. en tus manos. Vamos, vamos. A Pedro no se le dijo, tú estabas blasfemando, tú ya no tienes esperanza. A Pedro no se le dijo, yo te escuché, ya no puedes hacer nada. A Pedro lo que se le dijo fue, vuelve a trabajar con mis corderos, vuelve a trabajar con mis ovejas, vuelve a hacer tu trabajo, vuelve a hacer tu función. Cristo lo había perdonado. Cristo había derramado su sangre por amor a Él también en la cruz del Calvario. Cristo había hecho la obra completa. Oh, aleluya, aleluya. Oh, Sharamaya, Dios. Eres digno de ser en gran manera adorado. Eres digno de ser en gran manera exaltado. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque solo tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido y con tu sangre nos has salvado. Cuán hermoso eres, Señor. ¿Cuántos sienten su amor en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos sienten su perdón en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos sienten su gracia divina en esta noche? Yo siento su amor, yo siento su bondad, yo siento su gracia, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.